el silencio entre ustedes se siente diferente. Él ya no discute, ya no se altera, ya no reacciona, y tú crees que por fin maduró, pero en el fondo hay algo en esa tranquilidad que no te deja respirar. Porque a veces el hombre que más calma transmite es el que más cosas intenta ocultar. Dicen que las mujeres son complicadas, pero nadie habla de lo complejo que puede ser un hombre infiel que ni siquiera se da cuenta de que lo es. No todos los que engañan lo hacen por placer o maldad. Algunos lo hacen por vacío, por confusión o por heridas que nunca sanaron. Y lo más perturbador es que mientras juran ser fieles, su cuerpo, su voz y su mente ya los han traicionado. La psicología masculina revela algo que muchas personas prefieren ignorar. Un hombre puede engañar sin planearlo, pero jamás lo hace sin señales. Las señales de infidelidad no están en los mensajes ocultos, sino en los gestos cotidianos, en la forma en que te habla, en cómo su energía cambia cuando lo miras. Y lo más inquietante es que él cree que sigue siendo el mismo cuando en realidad ya no lo es. Este video no busca señalar ni juzgar, sino abrirte los ojos. Porque si alguna vez te preguntaste cómo saber si te engaña, no necesitas espiar su teléfono. Solo necesitas observar su coherencia, su cuerpo, su calma. Cada uno de ellos guarda un patrón que el subconsciente masculino no puede esconder. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es una historia de infidelidad cualquiera. Es una radiografía emocional del alma masculina cuando cruza la línea sin darse cuenta. Y una vez que veas estas señales, ya no podrás dejar de verlas, porque entender cómo actúa un infiel no solo te protege, también te enseña a reconocer la diferencia entre amor real y afecto impostado. 1. La coherencia rota. Dicen que el cerebro masculino es un reloj preciso, hasta que entra la infidelidad. Cuando un hombre infiel habla, su mente intenta sostener dos realidades a la vez, y es ahí donde el mecanismo se fractura. Ya no recuerdas si fue el martes o el jueves, si cenó contigo o con un amigo del trabajo. Las señales de infidelidad no siempre se ven en los actos grandes, sino en esos microdesajustes del discurso que una mujer sensible percibe sin saber por qué. Es como escuchar una canción que suena igual pero en otra frecuencia. En la psicología masculina, el cerebro tiene una necesidad obsesiva de coherencia. Cuando miente, su sistema límbico genera tensión porque las palabras no coinciden con la emoción. Por eso, aunque diga te amo, su voz suena hueca, como si leyera un guión que no siente. Si alguna vez te preguntaste cómo saber si te engaña, no busques la gran contradicción. Busca el pequeño tropiezo, la palabra que se repite de más, o ese silencio que no existía antes. Imagina una conversación cualquiera. Él te cuenta algo cotidiano, que fue al gimnasio, que almorzó con un compañero, pero al día siguiente cambia el orden o usa conectores diferentes. Luego se convierte en después. Fuimos, se convierte en fui. Su cerebro está reescribiendo la historia en modo automático, como quien borra una línea de un mensaje para que encaje mejor. Ahí se revela cómo actúa un infiel sin darse cuenta. Edita su vida para que la mentira respire. El lenguaje no verbal también se contamina. Mientras habla, su mirada no acompaña sus palabras o sus manos se mueven sin ritmo. Es la infidelidad inconsciente manifestándose a través del lenguaje corporal masculino. Su cuerpo recuerda lo que su mente intenta enterrar. Y tú, que conoces su energía como si fuera tu idioma nativo, percibes el ruido. No puedes explicarlo, pero algo dentro de ti sabe que la historia no encaja. Una pareja infiel
rara vez se delata por una frase directa. Lo hace por el tono, por la falta de fluidez, por ese que antes no existía. Si prestas atención, verás que el relato ya no fluye. Tropieza con su propia culpa, y aunque él crea que domina la mentira, no nota que ya empezó a hablar un idioma distinto, uno que pronto su cuerpo también empezará a revelar. 2. El cuerpo que ya no encaja. El hombre infiel no siempre se delata con palabras, a veces lo hace con su propio cuerpo. Antes su abrazo era un refugio, ahora es un trámite. Su lenguaje corporal masculino se vuelve torpe, descoordinado, lleno de gestos que no fluyen con naturalidad. Cuando te besa, exhala como si soltara un peso. Cuando te toca, su energía no llega completa. Es la desconexión entre placer y mentira. Su cuerpo actúa, pero su mente se esconde. La psicología masculina explica que el cuerpo no miente, porque está diseñado para sincronizar emoción y movimiento. Cuando esa sincronía se rompe, el sistema nervioso envía señales de incoherencia. Tal vez él diga que está cansado o que simplemente tiene muchas cosas en la cabeza, pero lo que en realidad ocurre es que su mente está fragmentada entre dos realidades. Esa rigidez en sus hombros o esa mirada que esquiva contacto son respuestas fisiológicas de una infidelidad inconsciente. Es curioso, muchos hombres creen que pueden controlar todo lo que dicen, lo que hacen, lo que muestran, pero olvidan que el cuerpo los traiciona primero. Por eso cuando notas que algo en su presencia ya no encaja, no estás imaginando cosas, percibes la desalineación entre su energía y su conducta. Es como cuando alguien ríe con la boca pero no con los ojos. Esa falta de coherencia emocional es una de las señales ocultas de infidelidad más difíciles de disimular. Piensa en pequeños detalles. Si antes te buscaba con espontaneidad y ahora su contacto parece medido, si te abraza pero mantiene distancia física o si evita el silencio después del beso, esos son gestos del alma que perdió el ritmo. No se trata de paranoia, sino de observar la música emocional que se toca entre dos cuerpos. Cuando uno desafina, el otro lo siente, aunque no sepa explicar por qué. Y ahí está lo más irónico. El hombre infiel puede engañar con su discurso, pero su cuerpo nunca aprende el arte de la mentira. Es el primer testigo de su culpa. Y mientras él finge calma, su piel, su respiración y su mirada comienzan a hablar un idioma que ninguna palabra puede tapar, un idioma que sin darse cuenta lo delatará aún más cuando llegue el momento de mirarte directamente a los ojos. 3. La mirada en diferido. Hay una verdad incómoda en la psicología masculina. Los ojos son el espejo del alma, pero también el refugio de la mentira. Cuando confrontas a un hombre infiel, él no te mira al instante, te mira después. Ese retraso de apenas una décima de segundo es su intento inconsciente de analizar tu reacción antes de construir la respuesta. No lo hace por maldad, sino por miedo. El cerebro, al mentir, necesita tiempo para calcular riesgo y consecuencia. Y en ese microsegundo, la verdad se escapa. Si alguna vez te has preguntado cómo saber si te engaña, observa ese pequeño delay en su mirada. Cuando un hombre es sincero, su atención y sus ojos están alineados con sus palabras. Pero cuando la culpa habita en su mente, se produce una desincronización. Su voz habla antes de que sus ojos se atrevan a acompañarla.
Es una de las señales de infidelidad más sutiles, pero también de las más reveladoras. Piénsalo. Si le preguntas algo directo, ¿dónde estuviste anoche? Y él desvía la mirada, pestañea más de lo normal o finge buscar algo con la vista. No está pensando, está escapando. La infidelidad inconsciente lo obliga a mirar a otro lado, porque el contacto visual activa las zonas cerebrales relacionadas con la empatía. Y la empatía en un hombre que traiciona duele porque lo enfrenta con su propio reflejo. Este tipo de comportamiento no siempre se da en discusiones grandes. Puede aparecer en momentos triviales. Por ejemplo, cuando le haces una pregunta inocente sobre su día y él responde mirando al teléfono o al vacío. No es casualidad. Es su manera de mantener distancia emocional, un mecanismo aprendido para proteger la mentira. Así es como actúa un infiel sin darse cuenta. Mantiene la mirada donde no hay peligro. Y aunque la pareja infiel crea que puede disimularlo, hay algo que siempre lo delata. Después de evitar tus ojos, regresa con una mirada excesivamente intensa, buscando compensar. Pero ya es tarde. La autenticidad no se simula, se siente. Y esa grieta, ese instante en que su mirada llega con retraso, es el eco silencioso de una verdad que pronto intentará maquillar con algo más, una calma que no es calma. 4. El exceso de calma. Muchos piensan que un hombre infiel se delata por su nerviosismo, pero los más hábiles no tiemblan, se tranquilizan. La mente masculina, cuando se acostumbra a mentir, aprende a fabricar serenidad. Es una calma artificial, nacida del control, no de la paz. De pronto, ese hombre que antes se alteraba por todo, ahora parece un monje zen. No discute, no levanta la voz, y tú piensas que maduró. Pero no, lo que ocurre es que ha ensayado su inocencia. En la psicología masculina, la culpa prolongada puede transformarse en frialdad emocional. El cerebro, saturado de contradicciones, desconecta la emoción para evitar el colapso. Por eso, cuando notas que su tono ya no vibra con vida, que sus palabras suenan planas o que su te amo llega sin alma, estás frente a una de las señales ocultas de infidelidad más difíciles de detectar. La calma excesiva no es equilibrio, es anestesia. Piensa en un actor que ha interpretado tantas veces el mismo papel que ya no siente nada al hacerlo. Así funciona como actúa un infiel que lleva tiempo sosteniendo una doble vida. Se vuelve un experto en parecer tranquilo, pero sus gestos están milimétricamente calculados. Sonríe sin mostrar los dientes, mantiene las manos quietas, su respiración se vuelve lenta, como quien teme que un movimiento brusco revele el secreto. Una mujer intuitiva lo siente en el aire. Esa calma que antes reconfortaba, ahora incomoda. Ya no es serenidad compartida, sino un muro invisible que te excluye. ¿Lo notas cuando intentas hablar de emociones? Y él responde con frases genéricas. Todo está bien, no hay de qué preocuparse. Es su manera de cerrar la puerta del alma sin hacer ruido. En apariencia todo está en orden, pero el silencio pesa más que una discusión. Esa serenidad aparente tiene un propósito: mantenerte dormida emocionalmente, porque mientras creas que todo va bien, no harás preguntas, y esa es su nueva estrategia: reemplazar la transparencia por control. Pero el control, tarde o temprano, se resquebraja, sobre todo cuando necesita justificar lo que hace acusándote de lo que él mismo esconde. 5. El reflejo invertido. Cuando un hombre infiel empieza a sentirse acorralado por su propia culpa,
activa uno de los mecanismos más antiguos de la mente, la proyección. De repente te acusa de lo que él hace. Te dice que estás distante, que ya no confías, que escondes algo, pero no lo hace para herirte, sino para liberar la presión interna. Su cerebro necesita mover la culpa hacia ti para no colapsar. Es un reflejo neurológico de autoprotección, una de las señales de infidelidad más desconcertantes. En la psicología masculina, este fenómeno es una defensa emocional que busca equilibrio. Cuando un hombre traiciona, su mente crea una narrativa donde tú también eres sospechosa. Así logra que la culpa se reparta. Es como si dijera inconscientemente, si ella también falla, entonces no soy tan malo. Esta distorsión moral convierte a la víctima en espejo del traidor y a veces logra que la mujer dude de su propia percepción. Ahí es donde empieza el daño silencioso. Imagina que le preguntas por un mensaje extraño y él responde con un contraataque. ¿Y tú por qué revisas mi teléfono? Ese cambio de enfoque no es casualidad, es una estrategia del cerebro culpable. El lenguaje corporal masculino también se tensa en esos momentos. Sus gestos se vuelven defensivos. Cruza los brazos, frunce el ceño. No está protegiéndose de ti, sino de sí mismo. Es su culpa vestida de orgullo. Cuando te das cuenta de cómo actúa un infiel, debes entender que no buscas razones lógicas, sino emocionales. Está intentando sobrevivir a la vergüenza interna que lo carcome. Su mente necesita que tú cargues parte del peso, aunque sea injusto. Y muchas mujeres, movidas por el amor, caen en ese juego psicológico. Empiezan a explicarse, a justificarse, a cargar con una responsabilidad que no les pertenece. Una pareja infiel puede convertirse en experta en este reflejo invertido. Te hace creer que la desconfianza es tu problema, que eres tú quien arruina la relación. Pero no es más que un espejo roto, donde la verdad se distorsiona para mantener viva la mentira. Y mientras él proyecta, su discurso comienza a fragmentarse, sus pausas se vuelven más largas, su voz más cuidadosa, como si cada palabra pesara demasiado para ser dicha sin edición. 6. Las pausas entre palabras. No siempre es lo que dice, sino cómo lo dice. El hombre infiel no cambia su tono, cambia su ritmo. Sus palabras se vuelven cuidadosas, como si cada sílaba pesara. Donde antes fluía naturalidad, ahora aparecen pequeñas pausas, microsegundos, donde su mente edita la verdad antes de dejarla escapar. Es el cerebro en modo control de daños. En la psicología masculina esto se llama microcensura, el intento inconsciente de eliminar rastros de incoherencia sin parecer nervioso. Imagina una conversación cotidiana, le preguntas algo simple, ¿a qué hora llegaste? Y él responde con una pausa, un suspiro o repite tu pregunta antes de contestar, ¿a qué hora llegué? Tarde. Ese pequeño lapso es la grieta entre la mentira y la culpa. La mente del hombre infiel busca ganar tiempo para reorganizar su historia y en ese segundo de silencio revela más de lo que quiere ocultar. El cuerpo acompaña ese proceso. La mirada fija, el parpadeo lento, la respiración contenida. Todo el lenguaje corporal masculino se sincroniza con la tensión de la mente. Es una danza entre el deseo de mantener la calma y el miedo de ser descubierto. Las señales de infidelidad se manifiestan justo ahí, entre palabra y palabra, donde la emoción no alcanza a disfrazarse del todo. Un ejemplo claro ocurre cuando él intenta mantener conversaciones largas sin revelar mucho, habla pero no dice nada. Sus frases terminan abruptamente o se llenan de relleno,
No sé, ya sabes, no importa. Es su manera de comprimir la verdad sin tener que sostenerla. Y tú lo sientes. La conexión verbal que antes fluía ahora se interrumpe, como si el aire entre ustedes se volviera más denso. Estas pausas, aunque pequeñas, son poderosas. Son el eco de la culpa que busca salida. Una pareja infiel no tropieza por lo que dice, sino por lo que intenta ocultar en el silencio. Y ese silencio, con el tiempo, se convierte en un idioma nuevo, el idioma de la distancia emocional. Pronto, ese mismo silencio se transformará en una estrategia, una manera de evitarte para no ser descubierto. 7. El desinterés emocional estratégico. Cuando un hombre infiel deja de discutir, no siempre es señal de madurez, a veces es estrategia. Antes peleaba por cada detalle, ahora parece que nada le afecta. No porque haya encontrado la paz interior, sino porque su energía emocional ya está en otro lugar. En la psicología masculina, este cambio se llama desvinculación afectiva, una forma de defensa donde el hombre se desconecta para mantener la doble vida sin derrumbarse por dentro. La mente del hombre infiel busca evitar cualquier situación que lo obligue a ser auténtico. Las discusiones exigen verdad y la verdad es su enemigo. Por eso prefiere el silencio, la indiferencia o frases vacías como no quiero pelear. Su calma no es sabiduría, es evasión. Una de las señales ocultas de infidelidad más claras es cuando el hombre deja de participar emocionalmente, cuando el conflicto ya no le importa porque su mente está enfocada en proteger su mentira. En este punto, muchas mujeres confunden distancia con crecimiento. Creen que él por fin maduró, cuando en realidad está ejecutando una táctica. Así es como actúa un infiel que teme ser descubierto. Cambia la pasión por control, deja de querer tener razón y empieza a querer mantener el equilibrio aparente. Es el tipo de paz que asfixia. Es a donde ya no hay emociones intensas, solo una quietud incómoda. El lenguaje corporal masculino también lo refleja. Ya no hay contacto visual profundo, los abrazos se vuelven mecánicos, las conversaciones se reducen a lo necesario. Su cerebro ha aprendido a dosificar la energía emocional, a no entregar de más. Lo hace para evitar que su mirada o sus palabras revelen algo que no debería. Es una calma que no cura, sino que esconde. Y mientras tú interpretas esa frialdad como una nueva versión más madura de tu pareja, él la usa como escudo. Cada vez que evita una conversación importante, se protege del riesgo de contradecirse. Es el inicio de la desconexión emocional, el momento en que el amor empieza a ser reemplazado por estrategia. Pero incluso esa estrategia tiene fugas, porque la culpa, aunque se esconda, busca siempre una forma de redención. Y a veces esa redención llega disfrazada de ternura. 8. Los microcuidados de culpa. Cuando un hombre infiel empieza a sentirse culpable, no lo confiesa, lo compensa. De repente te pregunta si dormiste bien, si comiste, si necesitas algo. No es ternura genuina, es redención encubierta. Su cerebro busca equilibrar la balanza emocional. Por cada mentira, una muestra de cuidado. La psicología masculina lo describe como un mecanismo de autoperdón inconsciente. No intenta reconquistar tu amor, intenta calmar su propio remordimiento. Estos gestos son las señales de infidelidad más confusas, porque parecen cariño, pero están impulsadas por la culpa. El hombre infiel no puede eliminar su falta, así que la disfraza con pequeñas bondades. Te trae café, te deja una nota, te dice descansa antes de dormir,
pero no lo hace desde la conexión emocional, sino desde la necesidad de limpiar su mente. Es el mismo impulso que lleva a alguien a donar dinero después de hacer algo malo. Busca equilibrio interno, no redención externa. El lenguaje corporal masculino en esos momentos también cambia. Sus gestos se vuelven forzados, su sonrisa aparece en momentos extraños, su mirada se suaviza justo después de un mensaje oculto o de una llamada sospechosa. Es el cerebro intentando reprogramar el cuerpo para proyectar inocencia. Pero el problema es que la emoción no acompaña el gesto y esa desincronía se siente. El amor verdadero fluye, la culpa actúa. Un ejemplo claro, de repente te dice, te extraño con un tono que suena más a ensayo que a emoción. O te compra algo que nunca antes te había regalado, justo en los días en que su comportamiento cambió. Es su mente inconsciente tratando de compensar. No lo hace por maldad, sino porque el ser humano, incluso en la mentira, necesita sentirse bueno. Es el autoengaño más sofisticado que existe. Y así, entre café en la cama y mensajes dulces, la pareja infiel cree que está equilibrando su karma, pero lo que realmente hace es construir una ilusión, la de que todo sigue igual. Sin embargo, esa ternura impostada tiene fecha de caducidad porque ningún acto externo puede silenciar por completo la culpa interna. Tarde o temprano, esa necesidad de compensar se convertirá en un cambio más visible, más profundo, en una reinvención que va mucho más allá del remordimiento. 9. La identidad paralela. El hombre infiel no solo miente a su pareja, se miente a sí mismo. En su mente necesita construir una versión alterna de quién es, una identidad paralela donde la culpa no lo alcance. Cambia su forma de vestir, sus palabras, incluso su risa. Dice que está reencontrándose, pero en realidad está escapando. En la psicología masculina, esto se llama disonancia cognitiva, cuando el cerebro necesita crear una nueva narrativa para justificar lo injustificable. Esa transformación no ocurre de la noche a la mañana. Comienza con detalles sutiles, un perfume nuevo, una forma diferente de escribir mensajes, un cambio repentino de intereses. Es la mente del hombre infiel adaptándose a su doble vida. Por un lado, mantiene su papel de pareja. Por otro, ensaya el personaje que le permite vivir su infidelidad sin destruir su autoestima. Lo curioso es que él llega a creer en ambos. Es actor y espectador de su propia farsa. Su lenguaje corporal masculino también cambia. Adopta nuevos gestos, nuevas posturas. De repente parece más seguro, pero esa seguridad es frágil, como una máscara mal encajada. Si antes era reservado, ahora busca llamar la atención. Si antes era relajado, ahora está más pendiente de su imagen. Cada gesto es parte del nuevo yo que necesita sostener para sentirse coherente en medio de la mentira. Este proceso genera lo que muchos llaman la fase del renacimiento masculino, pero en realidad es una ilusión. No está creciendo, está fragmentándose. Vive dividido entre dos versiones de sí mismo, el hombre que tú conoces y el hombre que su subconsciente inventó para sobrevivir a la culpa. Y en ese intento de equilibrar ambas identidades, pierde autenticidad. Cada palabra se vuelve ensayo, cada sonrisa, una actuación. Una pareja infiel no entiende que cuanto más se reinventa para sostener la mentira, más se desconecta de su esencia. Y lo más trágico es que esa desconexión lo persigue incluso en los momentos de silencio.
porque el nuevo yo que creó puede engañar al mundo, pero no puede engañar su alma. Y cuando la mente se agota de sostener máscaras, surge un nuevo síntoma, el más sutil pero también el más devastador: la alergia a la vulnerabilidad. 10. La alergia a la vulnerabilidad. ¿Hay algo que el hombre infiel teme más que ser descubierto, ser visto, no físicamente, sino emocionalmente? Después de vivir entre dos realidades, su mente se vuelve alérgica a la vulnerabilidad. Ya no puede entregarse del todo. Evita conversaciones profundas, rechaza los silencios largos y se incomoda con el contacto visual sostenido. En la psicología masculina, esto ocurre porque la exposición emocional activa la culpa que tanto ha intentado reprimir. Abrirse sería enfrentar su propio reflejo. Cuando una pareja infiel se aleja emocionalmente, no es desinterés, es miedo. El hombre que antes compartía sus sueños ahora teme hablar de lo que siente. No quiere que lo mires demasiado, porque tus ojos se han convertido en un espejo peligroso. Por eso prefiere hablar de cosas triviales, mantener la mente ocupada, distraerse con el ruido externo. La vulnerabilidad, que antes era puente, ahora es amenaza. El lenguaje corporal masculino lo confirma. Evita los gestos de intimidad, se levanta de la cama antes que tú, se refugia en la rutina, ya no busca la conexión profunda, porque sabe que en ese espacio íntimo su mentira se desmorona. Lo que antes era hogar emocional se convierte en terreno minado y él, sin saberlo, empieza a vivir en un constante estado de huida emocional. Esta infidelidad inconsciente no solo destruye la confianza entre dos personas, destruye la capacidad del hombre de sentirse completo, porque al negarse a ser vulnerable contigo, también deja de ser auténtico consigo mismo. Su armadura lo protege del juicio, pero también lo separa del amor verdadero. Y esa desconexión interior es lo que finalmente lo vacía, aunque siga sonriendo. Así termina el ciclo del hombre infiel. El cuerpo actúa, la mente justifica y el alma se esconde. Ha aprendido a vivir en el ruido para no enfrentar el silencio, pero en el fondo ese silencio lo llama porque sabe que, tarde o temprano, todo lo que se esconde bajo la calma falsa, la culpa y la distancia saldrá a la superficie y la verdad encontrará su camino. Mi querida, felicidades. Formas parte del 1% que llegó hasta el final. No dejes de ver uno de los videos que aparecen ahora mismo. Ahí encontrarás mucho más para ti. Nos vemos allí. Hasta pronto.